Jason Jiménez nació en un hogar humilde, pero lleno de amor y trabajo, hijo de Jaime Jiménez Aristizábal y Luzmeri Galeano, dos comerciantes colombianos que, sin saberlo, estaban criando a un niño destinado a convertirse en una de las voces más queridas de la música popular. Desde pequeño, ellos fueron los primeros en notar que su hijo tenía un brillo distinto, una sensibilidad especial para la música, un talento que se asomaba cada vez que escuchaba una guitarra, un requinto o una canción norteña. A muy corta edad, Jason ya mostraba esa inclinación natural hacia los sonidos populares, como si la música fuera un lenguaje que él ya conocía desde antes de aprender a hablar. Su historia artística comenzó cuando apenas tenía 7 años, cuando participó en el Festival de la Canción Infantil en Manzanares, Caldas, un evento que reunía a los mejores talentos infantiles y juveniles del país. Allí, ese niño de mirada soñadora y voz firme ganó el primer lugar durante 5 años consecutivos, demostrando que lo suyo no era casualidad, sino destino. Ese triunfo lo llevó a participar en otros festivales importantes como el Festival Nacional del Pasillo Colombiano en Aguadas, el Encuentro Nacional de Cantapisteros en Manizales y el Encuentro Nacional de Bandas y Grupos Musicales en Neira, donde siempre se mantuvo entre los primeros lugares. Era evidente que Colombia estaba presenciando el nacimiento de un artista auténtico, disciplinado y lleno de pasión. A los 13 años, mientras otros niños jugaban o soñaban sin prisa, Jason ya componía sus propias canciones. Ese mismo año comenzó a trabajar en la central mayorista de abastos, donde pasó 5 años cargando bultos, madrugando, luchando contra el cansancio y la pobreza, pero siempre con la música en el corazón. Ese trabajo duro no lo apagó, al contrario, lo fortaleció, lo hizo más decidido, más consciente de lo que quería lograr. Con esfuerzo logró grabar sus primeros 5 temas musicales, abriéndose paso en Bogotá y sus alrededores. Su primera grabación, Te deseo lo mejor, la hizo en el estudio de Jorge González, conocido como El Peruano. Con el tiempo acumuló 23 canciones grabadas, de las cuales 18 formaron parte de su álbum debut Con el Corazón Volumen 1, lanzado en 2013, un título que describía perfectamente la forma en que él vivía y cantaba, siempre con el corazón por delante. Jason no solo fue un cantante, fue un compositor incansable. Con más de 70 canciones que hablaban de la vida tal como él la había vivido, sin filtros ni adornos, y su música cruzó fronteras, llegando a Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos. Donde los colombianos en el exterior lloraban, brindaban y recordaban su tierra escuchando su voz, porque Jason cantaba como quien cuenta una historia propia, y eso hacía que cada oyente se sintiera reflejado. Éxitos como Aventurero, Bendecida y Hasta la Madre no eran solo canciones, eran himnos de lucha y de orgullo, y en 2014, cuando lanzó Porque la envidia, dejó claro que había aprendido a caminar entre las críticas y los malos deseos, convirtiendo el dolor en fuerza y la duda ajena en gasolina para su motor interior. Aunque con los años su garaje se llenó de carros de alta gama que llamaban la atención por donde pasaban, Jason tenía un amor especial por una moto muy distinta, su Yamaha DT125, la moto de su infancia, su consentida. Esa moto no era un lujo, era un recuerdo vivo de sus orígenes humildes, de los barrios donde creció, de los sueños que empezó a construir desde abajo. La mantenía impecable, original, como una pieza de museo personal que rara vez sacaba a la calle. Para él, esa moto era un símbolo de su historia, de su lucha y de su identidad. Con más de 70 composiciones, Jason se consolidó como uno de los grandes exponentes de la música popular. Su voz llegó a Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, y sus canciones ocuparon los primeros lugares en las principales emisoras y canales de televisión de Colombia. Pero más allá de los escenarios, Jason tenía otra pasión que lo acompañó toda su vida: los motores. Para él, los carros no eran simples objetos, sino trofeos de su esfuerzo, símbolos de cada etapa superada, recuerdos de un niño que un día soñó con tener lo que veía pasar en las calles mientras trabajaba como cotero en Corabastos. Entre todos sus vehículos, la joya de la corona era su Mercedes AMG G63, una camioneta poderosa que él mismo se regaló, celebrando con orgullo el fruto de tantos años de sacrificio. Ese monstruo alemán, con su motor V8 biturbo y su imponente presencia, representaba para la victoria sobre cada obstáculo que la vida le puso. En 2014 lanzó el sencillo ¿Por qué la envidia?, grabado entre Miami, Bogotá y Villavicencio, un tema dirigido a quienes dudaron de él y enviaron malas energías. Ese sencillo formó parte de su álbum Vuelve y me pasa, lanzado en 2015, mientras realizaba una gira por varias ciudades del país. Su carrera estaba en pleno auge, su nombre resonaba en todas partes, su voz se había convertido en compañía para miles de personas. Pero la vida, tan impredecible y frágil, tomó un giro devastador el 10 de enero de 2026. Ese día, la avioneta en la que viajaba perdió el control y se accidentó entre Paipa y Duitama,
en Boyacá. Tenía apenas 34 años. La noticia estremeció a Colombia y al mundo de la música popular. Su hija escribió un mensaje que se volvió tendencia en minutos, reflejando el dolor profundo de una familia que perdió no solo a un artista, sino a un padre, un hijo, un ser humano noble y trabajador. Hoy, su legado queda vivo en sus canciones, en su voz que seguirá sonando en cada rincón donde alguien necesite fuerza, compañía o desahogo. Jason no se fue del todo, simplemente cambió de escenario. Ahora canta para millones de ángeles, para los seres que ya descansan en paz, para ese cielo que seguramente lo recibió con guitarras, aplausos y la bendición de San Pedro. Mis más sentido pésame a su familia, a su país y a todos los pueblos que lo amaron. Su historia no termina aquí, su música lo hará eterno hoy. Cuando se repasa su vida, su música y hasta su garaje lleno de recuerdos, se entiende que Jason fue un aventurero, un soñador que nunca olvidó sus raíces, un hombre que convirtió la humildad en grandeza y el trabajo en gloria, y aunque se fue demasiado pronto, su legado sigue vivo en cada canción, en cada acorde, en cada lágrima que provoca su voz. Ahora canta entre los ángeles, entre millones de almas que lo reciben con aplausos eternos. Y aquí en la tierra solo queda agradecerle por haber compartido su talento, su verdad y su corazón. Nuestras más sentidas condolencias a su familia, a su hija, a Colombia entera, porque Jason Jiménez no murió, se transformó en música eterna, y mientras alguien escuche sus canciones, su espíritu seguirá viviendo para siempre. Amor, arte, periodismo, espectáculos, cantantes, músicas, actores y actrices dejan la huella inmortal. Su historia nos recuerda que los grandes famosos no mueren, se transforman en memoria, en emoción y en eternidad. Denle like y suscríbanse, y yo leo sus mensajes, y con mucho respeto pueden decirme de qué país me estás viendo o ciudad.